Imagínate esto, eres un conductor de Uber común y corriente, sin novia, sin dinero, endeudado hasta el cuello, una vida miserable. Así que pensaste, si el mundo se va a destruir, que así sea, no tengo nada que perder. Pero no esperabas que los dioses te escucharan. De repente, el caos estalla. Gigantescos insectos devoradores aparecen y tú apenas logras subirte a tu auto para huir. La muerte parecía inevitable. Hasta que un mensaje del sistema apareció. Tu coche destrozado se transformó en una bestia acorazada de última tecnología. Con una IA llamada Xiao a tu lado, ahora tienes una misión: mejorar tu auto, conseguir armas, recursos y aliados para sobrevivir en un mundo totalmente devastado. Así comienza Uber del fin del mundo. Nuestro protagonista se llama Asu y, como pueden ver, es un conductor de viajes por app común y corriente, sin dinero, sin casa, sin pareja. Incluso el único coche que tenía lo compró a crédito. Para él, encender el aire acondicionado era un lujo que no podía permitirse, porque significaba un gasto extra en la batería. Él estaba harto de esta vida miserable, y pensaba en que si alguna vez se hiciera una votación para decidir si destruir el mundo, levantaría ambas manos y hasta los pies para apoyarla sin dudar. Mientras pensaba en esto con amargura, su estornudo resonó en el aire. A su alrededor, la gente comenzó a mirarse inquieta, sus rostros reflejaban confusión y miedo. ¿Será la temporada del polen?, pensó, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A su lado, un pequeño gato callejero maullaba con ternura. No pudo evitar acariciarlo, buscando un instante de paz en medio de sus pensamientos oscuros. Pero entonces, lo vio, una enorme mantis religiosa. El pánico se apoderó de él. Soltó un grito ahogado y, sin pensarlo, tomó al gato en sus brazos mientras esquivaba a la monstruosa criatura. Corrió hacia su auto, cerró la puerta de un golpe y giró la llave con desesperación. El motor rugió. Asu no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Era esto una película de desastres? ¿Un sueño? Oigan, dioses. Lo que dije sobre destruir el mundo era solo un comentario casual. No se lo tomen en serio, no había tiempo para lamentaciones. Su única opción era huir. Mientras zigzagueaba entre el caos, una alerta parpadeó en el tablero del coche, detectando huésped en peligro. Sistema en instalación. Asu se quedó helado. ¿Un sistema? ¿Como en los videojuegos? Pues apúrate, gritó, golpeando el volante, pero el sistema tardaba demasiado en activarse y la situación empeoraba. Una enorme mosca monstruosa descendió del cielo, esparciendo larvas deformes por todas partes. Asu tuvo que maniobrar con precisión milimétrica para esquivar a las criaturas. Por suerte, años de experiencia conduciendo lo habían convertido en un experto en sortear el tráfico. Aunque nunca imaginó que le serviría para escapar de insectos gigantes, su confianza creció. Tal vez podría sobrevivir a esto, pero entonces, un insecto golpeó el auto con un ruido ensordecedor. Su corazón se detuvo un instante. El auto derrapó, pero logró controlar el volante y seguir avanzando. Sin embargo, su alivio duró poco. De repente, una abeja gigante descendió en picada y, antes de que pudiera reaccionar, su aguijón atravesó la carrocería, y también su hombro. Él soltó un grito de dolor, sintiendo como la sangre caliente empapaba su camisa, y como si eso no fuera suficiente, justo frente a él apareció un escarabajo rinoceronte del tamaño de un camión. Sus manos temblaban en el volante. Como iba a esquivar eso, el insecto se inclinó hacia adelante, preparando su embestida. El impacto fue brutal. Asu sintió el mundo girar a su alrededor mientras el auto salía volando por los aires, y en ese instante, lo único que pudo pensar fue, así es como termina mi historia, pero entonces, escuchó unas palabras: sistema RSD instalado. Iniciando actualización del vehículo, una intensa luz azul envolvió el auto en pleno vuelo. Las piezas comenzaron a transformarse, la carrocería se reforzó y gruesas placas de metal blindado cubrieron cada parte del vehículo. Cuando las ruedas tocaron el suelo, ya no era el mismo coche destartalado de antes. Ahora era un auto acorazado de combate. Frente a él, en el panel del auto, apareció una proyección holográfica. Era una mujer con una apariencia futurista. Bienvenido, huésped. Soy Xiao, asistente de inteligencia artificial del sistema RSD. Asu, aún en estado de shock, solo pudo responder: te tardaste demasiado. Pero bueno, vamos al grano. ¿Qué funciones tienes? ¿Qué misiones hay? Xiao respondió con calma:
el sistema te permite completar misiones para obtener puntos de mejora y optimizar el vehículo, aumentando tus probabilidades de supervivencia. Dado que las criaturas actuales exceden el nivel estándar, se te otorgará una prueba de armamento de nivel 10. Asu ni siquiera tuvo tiempo de procesar esa información cuando las armas del auto se activaron por sí solas. Un cañón emergió del techo y disparó un proyectil de plasma directo al escarabajo rinoceronte, quien estalló en pedazos, pero no fue el único. En cuestión de segundos, todas las criaturas que lo acechaban fueron aniquiladas. Asu observó la escena con la boca abierta. ¿Esto es mi habilidad especial? Xiao rápidamente lo aterrizó. No te emociones demasiado. Este armamento era solo una prueba temporal. Si quieres sobrevivir, tendrás que mejorar el vehículo con puntos del sistema. El auto siguió avanzando por la carretera mientras un nuevo panel de estado aparecía frente a Asu. Puntos disponibles. 1. Seleccione un atributo para mejorar. Un solo punto no era mucho, pero su hombro latía con un dolor punzante. La herida de la abeja gigante se había inflamado y, si no la trataba pronto, podría infectarse. No tenía opción. Mejora la atención médica del vehículo. Actualización iniciada. Un pequeño compartimento apareció en el auto y de inmediato recibió tratamiento. La herida comenzó a sanar, pero el proceso era lento. Asu suspiró. Si quiero sobrevivir, tendré que completar misiones constantemente para mejorar el auto. Oye, Xiao, ¿sabes qué está pasando con estos monstruos, con el nivel actual del vehículo? Solo puedo analizar datos básicos, respondió Xiao. Lo único claro es que los insectos inhalaron una sustancia anómala en el aire y mutaron. Si quieres más información, debes completar misiones y mejorar el sistema. Asu apretó el volante. Entonces dime, ¿cuál es la primera misión? Misión 1, transporte de pasajero, recompensa, un punto de potencia y un punto de mejora de motor. Él se dirigió rumbo al punto de recogida. Al llegar, una mujer bastante hermosa abrió la puerta y se subió de inmediato. Llévame rápido a la ciudad de Xiaoyu, ordenó. Asu se sonrojó un poco, pero no había tiempo para distracciones. Pisó el acelerador y se adentró en el apocalipsis. Mientras avanzaban por la carretera devastada, la chica observó el vehículo con asombro. No puedo creer que en medio de este caos haya encontrado un auto, dijo, recorriendo el interior con la mirada. Este modelo no es normal. ¿Lo modificaste para esto? Asu rió nerviosamente. En mi rubro de servicio, la seguridad del pasajero es lo más importante, respondió evasivamente. Por cierto, ¿a qué parte de la ciudad vas? La chica suspiró y le explicó que su destino era su antiguo hogar, pues estaba preocupada por sus padres. Asu entendió la urgencia y aceleró a fondo. Tras un tiempo de viaje, llegaron al lugar indicado. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Asu revisó el panel del sistema. La misión fue relativamente fácil y había ganado puntos de mejora. Él giró hacia la chica para decirle que el viaje se había completado, pero ella no se movió. Seguía mirando fijamente por la ventana, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Pasa algo?, preguntó Asu. La chica levantó una mano temblorosa y señaló un edificio destruido. Esa es mi casa. Mi familia está ahí dentro. De repente, rompió en llanto. Todo es culpa de esos insectos, gritó con furia. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Su cuerpo empezó a temblar. Sus ojos cambiaron y se volvieron completamente negros. Asu se tensó. Acaba de perder la cabeza. Oye, ¿estás bien?, preguntó con cautela. Mis condolencias, pero... La chica alzó la mirada. Su expresión había cambiado por completo. Su rostro, antes normal, ahora lo miraba con odio, y entonces lo atacó. Insectos. Voy a exterminarlos. Para ella, Asu era uno de ellos. Él trató de hacerla entrar en razón, pero ella no escuchaba. ¿Es esta la trama de una novela apocalíptica? Primero los insectos mutan, y ahora las personas también, se preguntó Asu, quien le gritó al sistema. Oye, Xiao, haz algo. Tú me metiste en esta misión y ahora el pasajero se volvió loco, pero la IA respondió con frialdad. No es mi problema. El dueño del vehículo debe encontrar una forma de lidiar con el pasajero rebelde. ¿Me estás diciendo que quieres que yo, con mis problemas de espalda, me haga cargo? Así es, querido, respondió Xiao. La pasajera se lanzó sobre Asu. Él se echó hacia atrás, pero no tenía escapatoria. Debía hacer algo. Espera, los puntos de mejora, Xiao. Gasta mi punto en mejorar el armamento del vehículo. Rápido, y dispara. Punto de mejora aplicado. Activando arma de emergencia. Un arma interna emergió. La chica estaba a milisegundos de destrozarlo, cuando la voz del sistema se hizo presente. Armamento cargado. El disparo retumbó dentro del auto. Asu suspiró.
Intentando calmarse, el disparo aún resonaba en su cabeza, pero no podía quedarse tranquilo, se sujetó el costado. Su herida aún no se había curado. Xiao, esto sigue doliendo. El tratamiento del vehículo no es magia, respondió Xiao. Necesitas suministros médicos, ya que los del auto se agotaron. Si quieres más, deberás completar misiones para mejorar el vehículo o arreglártelas por tu cuenta. Asu pensó en su siguiente movimiento. Ir a un hospital sería lo más lógico. Mientras avanzaba por la ciudad se percató que parecía menos infestada que la suya. Tal vez sea buena idea quedarme un tiempo y mejorar el vehículo, pensó. Xiao, ¿no hay un equipo para principiantes? Voy a buscar medicinas. El armamento del vehículo sigue en nivel bajo, respondió Xiao. Lo único que puedo hacer es desmontar una pistola para ti. Asu asintió, tomó la pistola, la cargó y condujo hacia el hospital más cercano. En el hospital ubicado en el centro de la ciudad Xiaoyu, en una sala de medicamentos, dos personas conversaban. ¿Ya terminaste?, preguntó un hombre mientras vigilaba la puerta. Casi, respondió una voz femenina. Era una chica hermosa, sus manos estaban ocupadas empacando medicinas. Terminé de empacar, le dijo al hombre, el cual se distrajo por un momento mientras decía que ella era demasiado lenta, y no vio a la criatura que se arrastraba detrás de él. Cuidado, gritó la chica, pero fue demasiado tarde. El insecto lo atrapó y lo despedazó en segundos. La chica quedó paralizada. No sabía qué hacer. El monstruo giró hacia ella. Estaba a punto de atacarla cuando, ¡bam!, un disparo perforó la cabeza del insecto. El cadáver cayó pesadamente al suelo. La chica miró hacia el pasillo, sorprendida. Asu bajó su arma y preguntó, ¿estás bien? Ella tardó en reaccionar. ¿Tú quién eres? Un conductor de viajes que pasaba por aquí, dijo con una sonrisa casual. Necesito esas medicinas. A cambio, te sacaré de aquí. La chica no dudó en aceptar el trato. Por desgracia, el disparo había traído más insectos. Asu tomó su mano y la jaló hacia una habitación. Vamos, escóndete. Se metieron dentro de un gabinete de almacenamiento. Silencio, susurró Asu. El escondite no era cómodo. Ellos estaban muy cerca, lo que hizo que ambos se sonrojaran. Lo siento, murmuró la chica. Desde afuera, un insecto asomó su cabeza en la habitación. Los dos contuvieron la respiración. El monstruo escuchó por unos segundos, y luego se marchó. Asu exhaló con alivio. Eso estuvo cerca, dijo la chica. Asu agradeció el tener su auto, ya que sin él no podría defenderse. Para su desgracia, tras revisar su pecho, se enteró que su herida estaba peor. La chica lo notó y preguntó, ¿esa herida, cómo te la hiciste? Por una abeja gigante, respondió sin rodeos. La chica se puso seria. No te preocupes, te ayudaré. Asu iba a agradecerle, pero entonces lo notó. Sus ojos brillaron de un negro profundo, su corazón se aceleró, pero ella parecía en control. Él la observó detenidamente. Esta chica no parecía ser como la pasajera anterior a la que había enfrentado. Su herida necesitaba atención urgente, así que decidió vigilar sus movimientos. A la distancia en la que se encontraban, no fallaría si tenía que disparar. No hay tiempo para anestesia, dijo la chica, preparándose para la operación. Asu se sorprendió al notar que el dolor era sorprendentemente leve. La joven limpió la herida con precisión y luego le aplicó una vacuna. Solo falta la sutura final, informó con serenidad. Durante el procedimiento, ella se comportó de manera completamente diferente, como si fuera otra persona. Cuando terminó, suspiró aliviada. Por suerte, la infección no se propagó. Asu apenas podía creerlo. Todo el procedimiento había durado 1 minuto y su herida estaba perfectamente tratada. Ni siquiera Xiao, en modo de emergencia, era tan rápida. Antes de que pudiera decir algo, la chica cayó en sus brazos. Agotada, con un leve sonrojo, murmuró, lo siento, la cirugía me dejó sin fuerzas. Asu notó que sus ojos habían vuelto a la normalidad y, al parecer, no corría el riesgo de mutación. Voy a recoger mis cosas, dijo ella. Tenemos que irnos cuanto antes. Mientras la observaba, Asu no pudo evitar preguntarse si algunas personas habían desarrollado habilidades especiales tras el apocalipsis. Al igual que él, Xiao había aparecido de repente en su vida. Podría haberle sucedido algo similar a los demás. Cuando terminaron de recoger todo, se pusieron en marcha. Pero de repente, Asu sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba mal. Giró la cabeza hacia la fuente de su inquietud y, sin dudarlo, disparó. Una chinche mutante apareció entre las sombras. No era como las anteriores. Su tamaño y ferocidad la delataban. Era un espécimen de élite. La criatura rugió con furia. «Corre», ordenó Asu. La chica trató de seguirlo, pero parecía que sus fuerzas la estaban abandonando. «La salida está justo adelante», gritó él.
pero la Chinche se lanzó sobre ella. Sin pensarlo, Asu se interpuso, cubriéndola con su cuerpo. Lo siento, susurró ella, con voz entrecortada. No importa, estamos a salvo, respondió él. Sin perder más tiempo, llamó a Xiao. El vehículo irrumpió a través de la pared, dejando una estela de escombros tras de sí. La próxima vez, comunícate conmigo mentalmente en vez de gritar, protestó Xiao. El auto atropelló a la enorme Chinche, destrozándola. Sin embargo, la criatura aún se movía, y parecía estar emitiendo un llamado de auxilio. Rápido, sube, dijo Asu. Ambos entraron al vehículo justo a tiempo. Desde el retrovisor, vieron cómo decenas de chinches menores emergían de las ruinas, persiguiéndolos. No esperaba que salieras de ese lugar con vida, comentó Xiao. Asu tragó saliva. Su nerviosismo no pasó desapercibido para la chica, quien lo miró con preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada, respondió rápidamente. Después de todo, él era el único que podía ver y escuchar a Xiao. No había necesidad de explicarlo. 2 horas después, se detuvieron, y Xiao le informó a Asu que con su nivel actual solo podía ayudarlo con tareas básicas, como acelerar o frenar. Está bien, respondió Asu, pero si algo peligroso sucede, debes venir a buscarme. Ahora mismo tenemos otro problema, añadió Xiao. El choque dañó el auto. Si no reparamos el motor pronto, ¿podría averiarse por completo? ¿No hay una opción para mejorarlo?, preguntó Asu. Sí, pero se desbloquea en un nivel más alto. Por ahora, tendrás que encontrar a alguien que lo repare. La chica que los acompañaba, al escuchar a Asu hablar en voz alta, intervino. Si puedes llevarme a la urbanización Huayuan, allí hay un mecánico. Además, hay heridos que necesitan atención médica. Así fue como Asu obtuvo su segunda misión, llevar a la doctora y reparar el vehículo. Como recompensa, el auto subiría 3 niveles y aumentaría su capacidad de pasajeros en 1. Me ayudaste antes, así que te llevaré como agradecimiento, dijo Asu. Luego, por fin, le preguntó su nombre. Leiki, respondió ella. Tras un tiempo de viaje, llegaron a la urbanización designada. Al verlos, las personas allí se apresuraron hacia la doctora. ¿Pudiste conseguir las medicinas y herramientas?, le preguntaron con evidente preocupación. Mientras tanto, Asu reflexionaba. Las recompensas de la misión eran demasiado buenas y el objetivo, sorprendentemente fácil. Pero no importaba. Xiao, usa los 3 puntos para mejorar el armamento del auto, ordenó. El costo de mejora aumenta con cada nivel, explicó Xiao. La primera mejora cuesta 1 punto, la segunda, 2, y así sucesivamente. Entonces, solo mejoraré el armamento al nivel 2 y usaré el punto restante para reforzar la resistencia del auto. Aunque, si la gente ve que el auto crea armas de la nada, podría ser problemático. Mejor lo haré cuando nos vayamos. En ese momento, Asu notó a alguien revisando su vehículo. Él es el mecánico del que te hablé, dijo Leiki. Lo dejaré para que lo revise. ¿Estás segura de que puede hacerlo?, preguntó Asu. El hombre se puso serio. Salvaste a la doctora, así que te haré el favor. El auto no tiene daños graves, solo tomará media hora repararlo. Está bien, respondió Asu. Leiki, por su parte, se marchó para atender a los heridos. Puedes tomar algo de comida y descansar un poco mientras esperas, le dijo antes de irse. 30 minutos después, Asu se acercó a revisar su auto. Sin embargo, un grupo de hombres lo detuvo. Dame las llaves, ordenó el líder de la banda, con una sonrisa burlona. ¿Dónde dejaste a mi hermano? ¿Por qué solo regresaste con la doctora? Asu ni siquiera respondió. En un instante, el sonido de un disparo resonó en el aire, y la oreja del hombre salió volando. Hablas demasiado, dijo Asu con frialdad. ¿Quieres ir a visitarlo en persona? Que intentaran robarle el auto como en cualquier novela apocalíptica cliché era inaceptable. Este tipo necesitaba un escarmiento. En ese momento, una terrible explosión sacudió el lugar. Los insectos comenzaron a invadir el recinto, devorando todo a su paso. Al parecer, habían accedido al lugar a través del conducto de ventilación. Asu corrió directamente hacia el auto. Aunque parecía que aún no había sido reparado por completo, en esa situación no importaba. Xiao, aumenta el poder del armamento, ordenó de inmediato. La solicitud fue aceptada, y el auto comenzó a disparar automáticamente contra todos los enemigos en su camino. Mientras ingresaba al vehículo, Xiao le advirtió, el motor no ha sido completamente reparado, así que evita colisiones, pero con tantas cucarachas apareciendo, Asu no estaba seguro de poder cumplir con eso. Las armas del techo tienen una función de autoapuntado, explicó Xiao. Eliminarán a los insectos que se crucen en nuestro camino. Si es así,
entonces no hay problema en atravesarlos, respondió Asu. Mientras avanzaba, se encontró con la doctora Leiki, quien estaba paralizada y murmuraba para sí misma, lamentándose. Todo esto es mi culpa, Asu suspiró, preguntándose por qué volvía a quedarse paralizada en una situación como esa. Si no fuera por sus habilidades médicas, ni siquiera se habría molestado en ayudarla. Levántate si no quieres ser devorada, le ordenó con impaciencia. Estos insectos aparecerán de todos modos, nadie los atrajo. No hay un lugar seguro en este mundo. Súbete al auto. Aún confundida, Leiki decidió seguirlo. Mientras avanzaban, algunas personas intentaban pedir ayuda. No es momento de sentirse culpable ni de jugar al santo, dijo Asu, dirigiéndose a Leiki. Un segundo de retraso puede significar la muerte. Y no me malinterpretes, solo te salvé porque eres útil. Por supuesto, si no quieres seguirme puedes bajarte del auto. Lo entiendo, respondió ella. Si puedes protegerme, estoy dispuesta a convertirme en tu doctora. Con esa declaración, la población del auto aumentó a 2 y se añadió un equipo de atención médica de nivel 2. Como recompensa, Asu obtuvo un punto adicional en el nivel de armamento, elevándolo a nivel 3. Además, se desbloqueó el puesto de artillería en el asiento del copiloto. Los beneficios de tener más gente en el vehículo eran mejores de lo que esperaba. Asu, al no saber exactamente para qué servía el puesto de artillería, le preguntó a Xiao. Las armas del vehículo tienen una función de autoapuntado, explicó Xiao. Pero el puesto de artillería te permitirá controlar armamento aún más poderoso, y lo vas a necesitar muy pronto, porque una horda de insectos nos está siguiendo. Asu tomó a Leiki de la mano y le pidió que condujera. No había tiempo para dudar. De inmediato, él se sentó en el puesto de artillería y se preparó para acabar con todos los insectos que lo seguían, lanzando ráfagas de disparos consecutivos. Uno de los insectos chocó contra la ventana del auto, haciendo que la doctora se alarmara. Sigue conduciendo, ordenó Asu tras acabar con la criatura. Sin embargo, había demasiados insectos bloqueando el camino. Necesitaban encontrar una forma de rodearlos. Leiki apretó el volante. Sabía que Asu confiaba en ella, y no podía decepcionarlo. Tenía que demostrar su valía si quería seguir a su lado. De repente, sus ojos cambiaron de color. Todo a su alrededor comenzó a moverse en cámara lenta. Estaba segura de que podía hacerlo, sin dudarlo. Empezó a maniobrar entre los insectos con precisión quirúrgica, esquivándolos sin mayor problema, mientras Asu se encargaba de eliminarlos. Tras un tiempo, lograron escapar de la horda. Asu la observó de reojo y comentó: parece que tu habilidad no solo sirve para la cirugía. Haberte traído a mi equipo fue una decisión inteligente. Leiki seguía preocupada por los demás que quedaron atrás, pero Asu le dejó en claro que no era su responsabilidad salvar a todos. El motor del vehículo seguía sin estar reparado y los insectos mutantes habían comenzado a moverse en masa por alguna razón desconocida. Asu sabía que debían encontrar un refugio para reparar el auto antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento, recibió una nueva misión: rescatar a un oficial. La recompensa era bastante atractiva, lo que hizo que Asu se preguntara si estas misiones aparecían cada vez que experimentaba un evento especial. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, un grupo de oficiales luchaba contra una oleada de insectos. No tenían suficiente poder de fuego y la situación se estaba complicando. El oficial Min Qin estaba particularmente preocupado. Los insectos se movían en grandes cantidades y la horda estaba cada vez más cerca. Uno de los monstruos apareció de repente frente a él. Min intentó reaccionar, pero el insecto lo golpeó de lleno, lanzándolo contra una pared. Sus compañeros corrieron con peor suerte, fueron despedazados en cuestión de segundos. Con dificultad, Min se puso de pie, decidido a vengar a sus compañeros, aunque su cuerpo apenas podía moverse. Fue entonces cuando nuestro protagonista llegó, y, sin dudarlo, eliminó al monstruo con varios disparos certeros. Min observó la escena, atónito por lo que acababa de presenciar. ¿Quién eres?, preguntó con voz entrecortada. Asu bajó la ventanilla del auto lentamente, apoyó un codo en la ventanilla y respondió con tranquilidad: solo soy un conductor de taxi. Era la misma respuesta que le había dado a la doctora. La misión había sido completada. Luego de esto, se dirigieron a un refugio. El auto estaba al borde del colapso, pero por suerte, al completar la última misión, Asu recibió un kit de reparación. Era un objeto extremadamente valioso, y era una lástima tener que gastarlo tan pronto. A pesar de haber completado muchas misiones en estos días, su nivel seguía siendo bajo, y si aparecían más insectos, no estaba seguro de poder enfrentarlos. Mientras revisaba las funciones del sistema, encontró una nueva opción de despliegue. Leiki se acercó a él. ¿Terminaste el tratamiento?, preguntó Asu. Sí, respondió ella antes de caer rendida.
Asu la sostuvo justo a tiempo y le preguntó si estaba bien. No te preocupes. Solo gasté algo de energía en las operaciones, respondió con voz cansada. Asu suspiró. Has trabajado duro. Sube al auto, come algo y descansa. Yo aprovecharé para hacer algunas preguntas. Min, el oficial que habían rescatado, se presentó formalmente y agradeció a Asu por salvarlo. Asu también se presentó y, sin rodeos, preguntó, como pago por salvarte, ¿puedes responder algunas preguntas? Min sonrió. Después de lo que hiciste por mí, eso no es nada. Pregunta lo que quieras. Asu fue directo al grano. Cuando peleabas, usaste un poder especial para acabar con la mayoría de los insectos. ¿Qué fue eso? Min no respondió de inmediato. En su lugar, le dio una demostración. Después de la mutación, un pequeño número de personas despertaron habilidades especiales, explicó. En el ejército los llamamos despertados. Yo soy uno de ellos. Mi habilidad se llama corte. Si tengo un arma adecuada, mis ataques se vuelven aún más poderosos. Min miró el vehículo de Asu y luego a Leiki. Viendo lo que tienes, supongo que ustedes también son despertados. Asu rió nerviosamente. Si no hubiera despertado mis habilidades, ya me habría convertido en el almuerzo de un insecto, respondió, sin confirmar ni negar nada. Internamente, pensaba que lo que él había obtenido parecía ser algo diferente, y lo mejor sería ocultarlo por ahora. Min asintió y luego suspiró. Pero incluso siendo despertados, no podemos hacer nada contra una horda de insectos. Asu se interesó en su comentario. ¿A qué te refieres? Min lo miró con seriedad. Por alguna razón, los insectos se están moviendo en una misma dirección, formando una horda y arrasando ciudades enteras a su paso. Mi equipo llegó a la ciudad para escapar, pero ahora la horda se está acercando. Asu cruzó los brazos. Si es así, lo lógico sería seguir huyendo. Pero si tú te quedaste aquí, debe haber algo más. Min hizo una pausa antes de responder. Tienes razón. Hace unos días recibimos información nueva. La ruta de escape ha sido cortada. Ahora estamos atrapados entre la espada y la pared. Justo en ese momento, el sistema de Asu activó una nueva misión, resistir la horda. Si lograba completarla, recibiría una estación de fabricación de armas. Pero había un detalle importante, era una recompensa de tiempo limitado. Asu consultó con Xiao si la estación de fabricación de armas realmente podía ayudarlos. Ella le respondió con otra pregunta. ¿Recuerdas la función de despliegue que obtuviste en la última misión? Asu asintió. Xiao continuó explicando. Básicamente, te permite transformar el vehículo en una base. En este modo, el poder de fuego, el espacio y la durabilidad aumentan significativamente. Además, la estación de fabricación solo podía usarse en el modo despliegue. Servía para crear nuevas armas o mejorar las existentes usando materiales, y mientras más raros fueran estos materiales, mejores serían las mejoras. Asu entendió de inmediato. Para sobrevivir a la horda, lo más importante era el poder de fuego. Si quería salir vivo, tenía que ir con todo. Él decidió hablar con Min. Probablemente notaste que mi vehículo no es común, dijo Asu, pero puedo asegurarte que es aún más poderoso de lo que imaginas. La horda está por llegar, y ya no hay otro camino. Min entrecerró los ojos. ¿Qué estás intentando decir? Asu fue directo. Únete a mí. Si lo haces, puedo asegurarte que sobreviviremos. Luego de recibir su respuesta, se dirigió a su vehículo junto con Leiki, quien le preguntó qué iba a hacer. Lo sabrás enseguida, respondió Asu. Él activó el panel del sistema, y de inmediato la configuración del vehículo comenzó a cambiar. El vehículo se expandió y se transformó, las armas se maximizaron, el espacio interno se amplió, y la tecnología del vehículo alcanzó un nivel completamente nuevo. Ahora tenían una fortaleza móvil. Asu le pidió a Xiao que le explicara en detalle las funciones del detector de peligro y la estación de fabricación de armas. Ella comenzó a hablarle al respecto. El detector de peligro escanea las amenazas cercanas, evalúa la fuerza del enemigo según el nivel del vehículo y muestra los datos en tiempo real en la pantalla del auto. Es prácticamente un sistema de monitoreo de combate, dijo Asu. Luego, Xiao explicó el funcionamiento de la estación de fabricación. Solo necesitas colocar materiales dentro, y una vez finalizado el proceso, podrás recoger el equipo. Asu sonrió. Con esto, ya no tendría que preocuparse por la escasez de armas poderosas. ¿Cuánto tarda en fabricarse un arma? Preguntó. Antes de que Xiao pudiera responder, Min apareció. Tu vehículo es impresionante, comentó. Se ha convertido en una fortaleza. Asu le preguntó si había traído los materiales de insecto que le había pedido. Min asintió y se los entregó.
Asu colocó los materiales en la estación de fabricación y comenzó el proceso. Tras un tiempo de espera, una poderosa espada apareció ante ellos. Min la tomó con ambas manos y sintió el peso del arma. La eficiencia es bastante buena. Se siente diferente a cualquier espada que haya tenido antes. Mientras tanto, Leiki, que estaba monitoreando el radar, se puso seria. Detecté enemigos. Asu dio la orden sin dudar. Tomen sus armas y fortalezcan su equipo. La horda de insectos ya está aquí. En el refugio, los sobrevivientes y aquellos que fueron salvados por la doctora se prepararon para defenderse. Con las armas modificadas, no tenían que preocuparse por el sobrecalentamiento, lo que les permitía acabar con los insectos con mayor facilidad. De repente, Leiki alertó a Asu: un insecto gigante se está acercando. Asu ordenó concentrar el fuego, pero Leiki negó con la cabeza. No sirve. Las balas no pueden acabar con él, y está a punto de llegar. Frente a ellos, emergió una enorme babosa de nivel 8, acompañada de otros monstruos. Nada más llegar, la babosa embistió el vehículo con una fuerza descomunal, obligándolos a retirarse momentáneamente. Gracias a la rápida intervención de la doctora, Asu no sufrió heridas. Él le agradeció, pero ella simplemente sonrió y dijo: no hay problema. Tú me has salvado muchas veces. La enorme babosa se alzó nuevamente, dispuesta a destrozar el vehículo, pero Asu no iba a permitirlo. Sobre sus hombros cargaba un arma desechable de nivel 10, creada gracias a la estación de fabricación de armas. Era un dispositivo de nivel superior, y estaba por averiguar si el monstruo era capaz de soportarlo. Sin dudar, disparó. El proyectil impactó de lleno en el monstruo. La explosión fue abrumadora. Había cumplido su tarea, pero la batalla aún no terminaba. Según el panel del sistema, habían entrado en la segunda fase de la misión. La verdadera marea de insectos llegaría en unos días, y sería aún mayor. Asu sintió una punzada de alarma. Si la primera oleada había sido tan devastadora, ¿cómo resistirían la siguiente? Al menos, la recompensa de la misión había sido excepcional. Además de las funciones que se desbloquearon temporalmente, había un nuevo equipo disponible. Sin embargo, Xiao trajo malas noticias. El vehículo está dañado en un 73%. Necesita mantenimiento urgente. Asu suspiró. No tenían tiempo que perder. Necesitaban prepararse para la próxima marea de insectos. Algunos soldados debían salir en busca de materiales para reparar el vehículo, mientras que Asu tenía que completar misiones para obtener más recompensas. Las recompensas eran buenas, pero el costo era alto. Por suerte, tenía vinculada una motocicleta al sistema como vehículo secundario, lo que le permitía completar misiones sin depender del auto dañado. Después de conducir por un tiempo, llegó al punto de la misión. Su objetivo: escoltar a una doctora entomóloga de regreso al campamento. Con ella, el número de personas que podían permanecer en el vehículo aumentaría, y además, recibiría un cupón de construcción. Sin embargo, había un problema. El edificio donde estaba la doctora podía estar infestado de insectos, por lo que debía disparar lo menos posible para no atraer más peligro. Asu entró con cautela, observando el lugar con recelo. Mientras avanzaba, se preguntó si realmente había sobrevivientes en este lugar, o si encontraría a otro mutante, como la pasajera que había llevado antes. De repente, escuchó un ruido a sus espaldas. Instintivamente, giró para ver quién era. Al notar la silueta de alguien, preguntó: ¿eres tú quien llamó al vehículo? La chica asintió de manera despreocupada. Sí, soy Jian Ronin, la entomóloga que estabas buscando. Ya había recibido una llamada informándome que alguien vendría a rescatarme. Asu entendió entonces cómo el sistema notificaba a los pasajeros. Sí, vengo a rescatarte, dijo Asu, pero tus heridas parecen graves. Jian no parecía preocupada. Sin dudarlo, se sacó el puñal que tenía enterrado. Asu frunció el ceño. ¿Acaso no te importa tu vida? Jian permaneció inexpresiva. Y antes de que pudiera responder, un insecto la atravesó de lado a lado. Asu no dudó, sacó su arma y acabó con el insecto de inmediato. Jian se desplomó a sus pies. Por un momento, Asu pensó que había muerto y se preguntó qué pasaría con su misión, pero no tenía tiempo para dudar. Los insectos pronto rodearían el lugar, así que se dispuso a marcharse. Cuando estaba a punto de irse, sintió algo sujetando su pantalón. Él se sobresaltó, bajó la mirada y vio a Jian aferrándose a él. Solo perdí demasiada sangre de golpe, dijo con voz tranquila. No te preocupes, las heridas no son fatales. Llévame contigo. Asu suspiró, resignado. Con ese estado, aunque no caigas de inmediato, no podrás aguantar por mucho tiempo. Los insectos estaban acercándose. Ya no importaba nada. La cargó sobre sus hombros y le advirtió: tienes que resistir,
o este rescate habrá sido en vano. Jian simplemente cerró los ojos y asintió. Asu la colocó en la parte delantera de la moto, encendió el motor y arrancó a toda velocidad, con los insectos persiguiéndolos de cerca. Si querían seguirlo, tendrían que hacerlo a su ritmo. Estaban por entrar a un callejón cuando Asu le dijo: sujétate fuerte, pero Jian apenas reaccionó. No te preocupes por mí. Puedo aguantar, respondió con su calma habitual. Asu zigzagueó entre los edificios, tratando de perder a los insectos. La moto era mucho más ágil que ellos, y cuando creyó que los había dejado atrás, Jian habló con total tranquilidad: podría haber uno mucho más grande delante de nosotros. Asu sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué dijiste? Antes de que pudiera reaccionar, una gigantesca sombra se alzó al final del callejón. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.